Bueno, pues vamos a ver los sofás. En esta tienda hay más de 50 modelos diferentes. Entonces seguro que encontramos uno que nos guste. Eso espero. Mira, Germán, qué sofá más bonito. Quedaría genial en nuestro salón, ¿no crees? No está mal. ¿Sabes cuánto cuesta? 1.000 euros. ¿1.000 euros? Yo no me gasto más de 500 euros en un sofá. Hombre, pero es que es de muy buena calidad. Es un sofá para toda la vida. Sí, claro, pero hay que comprar más muebles y no podemos gastarnos tanto. Ya, bueno, ¿y qué te parece este? Cuesta menos que el otro. No sé, se parece al sofá de mi abuela. A ver, Germán, es un sofá elegante. Tiene ese toque vintage. Me parece muy original y hay un sillón a juego, mira. No necesitamos un sofá y un sillón. Yo es que prefiero algo más funcional, más sencillo. Mira este otro. Este es muy soso, ¿no? Vamos a ver. Tiene un tamaño perfecto para los dos. Es cómodo y además es más barato que los demás. Esto con una mesa y 2 sillas y ya tenemos el salón listo. Sí, claro. Tú con menos de 100 euros te decoras la casa entera. Pues no es mala idea. Anda, vamos a mirar más. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu viaje a Chile? Increíble. Me ha encantado todo lo que he visto. La gente, todo. ¡Cuánto me alegro! ¿Tienes fotos? Sí, claro, mira. Aquí estoy en Santiago y esta es la gente que conocí en el viaje. ¡Qué bonito! Oye, ¿y ese chico que está a tu lado? ¡Qué guapo! Sí, es José. La verdad es que es guapísimo. Además, es de ese tipo de personas que siempre está de buen humor y gastando bromas. Nos reímos muchísimo con él. Pero no pienses mal, es solo un amigo. La que está a su lado es Julia, su novia. Es súper inteligente. Está haciendo ahora su tesis doctoral y no ha cumplido todavía los 25 años. Vaya, pues es jovencísima para estar ya con la tesis. ¿Y este otro de aquí? Ese es Francisco. Es el primo de Julia. Lo conocí cuando fuimos a la isla de Pascua y me cayó muy bien desde el principio. Es amabilísimo, siempre está ayudando a todo el mundo y es muy generoso. Sí, tiene cara de buena persona. ¿Y este otro tan serio quién es? Es Gustavo. Al principio no nos llevábamos muy bien. Me parecía muy serio. Pero cuando lo conoces, te das cuenta de que es extremadamente tímido y necesita un poco de tiempo para abrirse a los demás. ¿Y esta que está a su lado? Ah, es su hermana. Se llama Isabel y es todo lo contrario. Es simpatiquísima y siempre está hablando. ¿Y crees que los volverás a ver pronto? Bueno, eso espero. Gustavo e Isabel viven aquí y ya hemos dicho que vamos a quedar la próxima semana. Francisco, Julia y José viven en Chile, pero quieren venir a visitarnos las próximas vacaciones. Ya les he dicho que se pueden quedar en mi casa todo el tiempo que quieran. Oye, pues me los tienes que presentar. Tengo muchas ganas de conocerlos. Por supuesto que sí. Ya verás cómo también te encantan. Queridos oyentes, en el buzón de voz del programa habéis dejado muchos mensajes contestando a las preguntas que hacíamos sobre estereotipos en el mundo hispano, y podemos confirmar lo que ya habíamos intuido. Hay tantos comportamientos como personas en este mundo. Así, mientras Gema desde Asturias nos cuenta que desde hace años pide las sobras en los restaurantes para llevarse a casa, Antonio, sevillano, nos dice que a él le da mucha vergüenza hacerlo. La nueva ley del gobierno catalán reconoce que hay que ir cambiando la mentalidad de la gente por otra más ecológica para reducir el exceso de comida que se tira cada día. Ana, de Bolivia, asegura que allí jamás se quitan los zapatos cuando van a casa de alguien, y repite lo mismo la asturiana Blanca. Pero Joan, de Barcelona, nos dice que, aunque sus visitas se quedan un poco sorprendidas, ellos les piden que se descalcen cuando van a su casa, porque tienen un niño pequeño y no les gusta que la gente entre con los zapatos de la calle. Y añade que esto empieza a ser lo más normal en su círculo de amigos. La siguiente oyente se llama Camino y lamenta no poder pasear con su perra por la playa más próxima a su casa. Sin embargo,
cuenta que puede hacerlo en otras más alejadas, porque es cada ayuntamiento el que decide si permite o no bañarse a personas y perros en sus playas. Parece que lo de la propina ya es más complicado. Rodrigo, de Ciudad de México, confirma que los sueldos de los camareros son bajos y, por lo tanto, es casi obligatorio pagar una propina de entre un 10 y un 20% de la consumición. Alejandra, de Guatemala, asegura dejar siempre un 10%, pues está muy mal visto no hacerlo. Pero Carmen, de Madrid, confirma que apenas deja propina en un bar, como mucho alguna moneda suelta del cambio, y en restaurantes asegura no dejar nunca más de un 5%. Respecto al último tema, todos nuestros oyentes afirman decir buen provecho a un conocido que está comiendo, aunque Valeria, especialista en protocolo, nos informa de que puede ser maleducado hacerlo porque se obliga a responder algo a una persona que está con la boca llena. Pues ya ven ustedes, así es la variada cultura hispana. Así que hoy terminaremos aconsejándoles que, allá donde vayan, miren las costumbres que haya. Mensaje 1. Buenos días, este mensaje es para Raúl García. Le llamo de la Clínica de Salud Siglo XXI. Usted tenía cita mañana a las 5 de la tarde con la doctora Rosa Palacios, pero no va a poder atenderle hasta las 7 de la tarde. O bien podemos ofrecerle otra cita para otro día de la semana. Por favor, póngase en contacto con nosotros y disculpe las molestias. ¿Para qué llama la recepcionista a Raúl? Mensaje 2. Oye, Carlos, que por fin me han dado las vacaciones, así que empiezo ya a organizar el viaje a Grecia. Pero, ¿te importaría mirar los vuelos? Que tú eres muy bueno buscando ofertas en Internet. Tengo que hablar con Mónica porque me ha dicho que ella estuvo el verano pasado allí y nos puede recomendar sitios. Venga, luego nos vemos. Adiós. ¿Qué le pide César a Carlos? Mensaje 3. Hola, Graciela, soy Ana. Mira, te llamo porque voy a salir tarde de la oficina. Estoy en medio de una reunión y esto va para largo. No creo que llegue a tiempo al colegio. ¿Podrías recoger tú al niño? Te lo agradezco mucho, de verdad. Si te quedas en el parque, voy allí directamente. Mándame un mensaje y me dices dónde estáis. Muchas gracias. ¿Para qué llama Ana a Graciela? Mensaje 4. Hola Héctor, soy María. Acabo de escuchar tu mensaje. Yo ya le he comprado un regalo a papá por su cumpleaños, una camisa. Pero sí, me parece buena idea comprarle otra cosa juntos. ¿Has pensado en algo? Mañana por la tarde estoy libre. Podemos quedar y lo hablamos. Hasta luego. ¿Qué quiere Héctor? Mensaje 5. Hola, Olaya, ¿qué tal? Me encantaría comer contigo mañana, pero es que me han llamado de una agencia de trabajo, que están muy interesados en mi currículum y quieren entrevistarme lo antes posible, justo mañana. Así que, claro, no puedo decirles que no. Lo siento mucho. A ver si podemos quedar otro día. Te llamo y hablamos. Un beso. ¿Por qué llama el chico a Olaya? Mensaje 6. Hola Fernando, soy Alicia. ¿Qué tal estás? Creía que estabas de vacaciones, pero me dijo Manuel que estás de baja. Espero que no sea nada grave. Mirá, llegó un paquete para vos. Si querés te lo llevo a casa. Bueno, ya me decís. Espero que te mejores. Un beso. ¿Qué le pasa a Fernando? Hoy les presentaremos 5 trucos de cocina increíblemente útiles que pueden ser de gran ayuda y le harán la vida mucho más fácil. Truco número 1. Para pelar los cítricos fácilmente,
Un buen consejo es meter la fruta durante 15 segundos en el microondas. Comprobará cómo prácticamente se pela sola. El truco número 2. Para que los huevos no se rompan al cocerlos y nos resulte más fácil pelarlos después, recomendamos añadir una pizca de sal en el agua mientras se cuecen. El tercer truco. Algunas verduras ya no resultan tan apetecibles al cocerlas. Un truco para que no pierdan su color es sumergirlas en agua fría y hielo después de hervirlas. Verá cómo así mantienen su color original. Y ahora vamos al truco número 4. Para evitar que el aguacate se oxide, guárdelo en un recipiente junto a un trozo de cebolla. Si es roja, mejor. También funciona bañar con zumo de limón la superficie del aguacate. Y por último, el truco número 5. Para que las cucharas de madera parezcan nuevas, ponga a hervir las cucharas en una olla con un poco de agua. Luego deje que se sequen bien al sol. Así parecerán como recién compradas. Esperamos que les sean útiles estos sencillos trucos de cocina. Puede consultar más en nuestras redes sociales. Mirad qué test más interesante propone este artículo sobre neuromarketing. ¿Lo queréis hacer? Sí, venga. A ver la primera pregunta. ¿Con qué tipo de música se gasta más dinero en un restaurante? No sé. Probablemente se gaste más con música rock, pues comes más rápido, ¿no? No, no lo creo. Quizás gastes más con música clásica, porque estás más relajado, no sé. Sí, exacto. Aquí dice que la música clásica aumenta las ventas de vinos caros y el gasto general, y hace que la gente esté más tiempo en el restaurante. Con música fuerte se van pronto y así cambian más de clientes. Anda. Y a ver la número 2. Ni idea. No sé. A lo mejor son el verde y el naranja los colores que estimulan el apetito, ¿no? Pues no. Parece ser que los colores que estimulan más el apetito son el rojo y el amarillo. Uy, pues no lo había pensado nunca. A ver la tercera. ¿Puede que parezca más dulce algo en un plato redondo? Pues sí. Las formas redondas hacen que algo sepa más dulce y, sin embargo, otras formas subrayan más los sabores amargos. Lo que estamos aprendiendo. Vamos a la cuarta pregunta. A ver... Seguro que es más satisfactorio comer en una mesa de madera, ¿verdad? El mármol y el plástico son muy fríos. Sí, cierto. Parece que nos gustan más las cosas que son suaves. Por eso el tacto de una mesa de madera o de un mantel de hilo nos da sensación de bienestar. ¿Y en la quinta pregunta? Quizás recordamos el 50% de lo que olemos, ¿cierto? Uy, dudo que sea el 50%. Es mucho, ¿no? Será el 35%. ¿Verdad, Carlota? Pues sí, tienes razón. Recordamos el 35% de lo que olemos. Hay muchos olores que estimulan el apetito y por eso el olfato es uno de los sentidos preferidos por los especialistas en neuromarketing. Me encanta este test. Vamos a por las 6. Cuando miráis un menú, elegís los platos que están arriba a la derecha, a la izquierda o en el centro. Pues ahora que lo pienso, probablemente elijo los de la parte de arriba de la derecha. Yo creo que también. Pues es normal, porque muchas teorías afirman que los clientes miran primero los platos situados en la esquina superior derecha del menú, aunque también suelen pedir los platos de precio medio. Sí, es verdad, es lo que hago yo. Venga, hagamos la última. No sé. Quizás los platos resulten más atractivos cuando incluyen nombres de países o regiones como gazpacho andaluz o hummus libanés, ¿no? Ni idea, la verdad. ¿Cuál es la respuesta? Pues las investigaciones han demostrado que un plato es mucho más atractivo para el cliente cuando se usan nombres de madres o abuelas como, por ejemplo, bizcocho casero de la abuela Petra. ¡Qué curioso!, ¿no? Sí, es súper interesante. Madre mía. Pues a mí me parece que nos tienen controladísimos con esto del neuromarketing. No sé si me gusta.
Hoy se celebra la Feria de los Inventos y, por eso, queremos preguntaros qué invento os gustaría tener pero que todavía no se ha patentado. Escribidnos un mensaje en nuestra página web y nuestro experto en tecnología, Máximo González, nos explicará si este proyecto es posible o no. Nuestra primera oyente es Marta, de León, y esta es su propuesta. Un llavero que tenga un geolocalizador para saber siempre dónde hemos dejado nuestras llaves. Una estupenda idea, sobre todo si eres como yo, que ando todo el día buscando mis llaves. Vamos a ver qué opina nuestro experto. Pues sí, una gran idea. Y de hecho ya se pueden encontrar llaveros que tienen un geolocalizador. Seguro que muy pronto será algo que todos llevemos. Siguiente mensaje de Ricardo, de Castellón. A Ricardo le gustaría tener un aparato que nos diga qué le pasa a nuestro bebé y por qué está llorando. Entiendo perfectamente a Ricardo. Es muy difícil para un padre saber por qué está llorando su hijo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Es hambre, sueño o está enfermo? Bueno, parece que la ciencia todavía no ha dado con la solución definitiva, y es que cada niño reacciona de una manera diferente ante una misma situación. Así que me temo que por el momento hay que seguir contando con la intuición en este caso. Muy bien. Pues vamos a ver otro mensaje. Esta vez nos escribe Alicia, desde Palma. Alicia cree que deberían inventar una crema para el sol que cambie su nivel de protección dependiendo de nuestras necesidades. De esta manera podríamos lucir un bonito bronceado sin ponernos rojos. Muy buena idea, Alicia, pero parece que de momento tendremos que esperar un poco más. El tipo de protección que necesitamos depende de nuestro color de piel y de la intensidad del sol. Así que tendremos que seguir comprando diferentes cremas para protegernos correctamente. Bueno, pues por último nos escribe Pedro, desde Oviedo. Pedro quiere unas zapatillas que cambien de color. Dice que así se evitaría estar comprando diferentes zapatillas para combinarlas con el resto de la ropa. Pues Pedro no está proponiendo ninguna locura, porque ya se están comercializando y con bastante éxito. De hecho, yo tengo unas que cambian de color dependiendo de la luz. Además, las hay más sofisticadas, con pequeñas pantallas flexibles que nos permiten cambiar el color incluso con una aplicación móvil. Es increíble lo que podemos llegar a inventar. Mientras llegan nuevos mensajes, vamos a escuchar una canción de Máxima. Esto es un mensaje que se construyó, creo que en Estados Unidos, y que se está aplicando en Canadá, si no recuerdo mal, en la zona de British Columbia, la capital es Vancouver, y tuve la oportunidad de hablar con la directora, una pediatra, que está aplicando este programa en un municipio. Es un mensaje muy fácil de recordar porque son 4 números. El 5 se refiere a la recomendación de tomar 5 frutas y verduras o 5 raciones de frutas y verduras a lo largo del día. Que esto es válido para niños y es válido para mayores. 5 es el mínimo 5. Si pueden ser más, mejor. El 2 se refiere a las horas máximas de uso de pantallas. Esto quiere decir sumar las horas de televisión con las horas de juego en el ordenador, con las horas que se puede estar con el móvil chateando o enviando mensajes a los amigos o simplemente estar sentado en el sofá. Las horas de sedentarismo máximo 2 al día. 1 son los 60 minutos que recomienda la Organización Mundial de la Salud como actividad física, como recomendación de actividad física. Todo lo que es movimiento, no estamos hablando de hacer deporte, estamos hablando de todo lo que es movimiento. Ayudar a hacer la cama es hacer movimiento y cuando se va caminando al colegio es hacer movimiento. Por esto siempre insisto en que hay muchas ocasiones y sobre todo que subamos las escaleras, que no hay ningún problema para subir escaleras. Y el 0 es 0 azúcares. O sea, 0 azúcares es un ideal porque es casi imposible que se tomen 0 azúcares añadidos, pero sí que se puede intentar es tener en mente evitar
la posibilidad de tomar pues bebidas azucaradas, productos procesados, alimentos envasados, que todos llevan azúcares. Si podemos llegar al cero, estupendo. Si se puede intentar, pues es un camino que se consigue pues reducir al máximo la cantidad de azúcar que se ingiere. Sí que es cierto que los perjuicios siempre vienen del desconocimiento. Yo al final me dedico a hacer mi trabajo y sobre todo reivindico que el deporte no es cuestión de sexos y al final cada uno tiene que practicar lo que le gusta, y lo más importante es que siempre se tiene que valorar el talento y no el sexo de la persona que está consiguiendo esa hazaña. Me he sentido una persona súper afortunada porque he podido desarrollar y he podido vivir de lo que a mí me gusta, que es el deporte, que es la halterofilia. Entonces creo que para hacer una vida común tengo toda la vida. Sabes que el deporte tiene una fecha de caducidad y has exprimido tu carrera deportiva al máximo y pues viene otra etapa. Seguro que no será igual, es muy complicado llenar algo en lo cual te sientes pues tan motivada diariamente, te sientes que quieres luchar por un objetivo. Entonces es complicado sentirlo como tal, pero bueno, yo tengo muy claro y soy muy consciente que en algún momento me tendré que retirar. Bueno, creo que somos una generación muy buena, las cuales hemos conseguido pues medallas mundiales, olímpicas y europeas, y creo que es importante para mí personalmente para fomentar el deporte femenino y sobre todo para que las niñas tengan referentes en diferentes ámbitos deportivos, de igual que sea halterofilia, natación, tenis, y creo que eso es muy importante porque realmente se abre un camino que será más fácil para ellas. Esta semana comienzan los exámenes de acceso a la universidad y muchos de nuestros jóvenes tienen que tomar su primera gran decisión: ¿qué carrera elegir? Yo recuerdo que para mí fue un verdadero estrés. En aquel momento no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida, y no fue hasta mucho tiempo después que descubrí mi vocación. Seguro que muchos de nuestros oyentes se sienten identificados con esta situación. Tenemos un mensaje de Soraya, una chica de 17 años. Esto es lo que nos dice. Hola, me llamo Soraya. Tengo 17 años y, bueno, me gustaría ir a la universidad, pero no tengo claro qué estudiar. A mí me encanta pintar, aunque no sé si se me da muy bien, la verdad. Mis padres piensan que tengo que elegir una carrera más práctica para encontrar un buen trabajo. Y la verdad es que no sé qué hacer. Estoy hecha un lío. Bueno, pues vamos a ver qué le recomiendan los oyentes. Y mientras vamos a escuchar algo de música de actualidad. Ya tenemos algunos mensajes, vamos a escucharlos, a ver si ayudamos a Soraya. Mira, Soraya, yo tengo un hijo de tu edad, y es normal que con 17 años no sepáis qué estudiar. Yo te recomiendo que escuches a tus padres. Pintar está muy bien como hobby, pero piensa que en un futuro tendrás que trabajar y ganar dinero para vivir de forma independiente. Por eso deberías elegir una carrera con salidas laborales. Haz caso a tus padres, que ellos saben de lo que hablan. Hola, Soraya. Yo que tú elegiría una carrera que te guste a ti, independientemente de si es práctica o no. Porque piensa que vas a pasar varios años de tu vida estudiando en la universidad. Por lo menos que sea algo que te motive. Si el arte es lo tuyo, pues lo mejor es que estudies eso. ¿Quién sabe qué pasará en el futuro? Igual te conviertes en una artista famosa. Venga, ánimo. Saludos a todos. Pues han sido dos consejos muy diferentes. ¿Y tú qué opinas? Puedes dejar tu mensaje en el 655-001000. Noticia 1. Oye, Mariana, ¿a ti qué te gusta tanto Banksy? ¿Has oído lo de su obra Niña con globo? Sí, qué fuerte. Se destruyó la mitad cuando la compraron en una subasta, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes cómo se hizo?
No lo entiendo. Pues sí, parece que había dentro del cuadro un mecanismo que dejó la obra triturada por la mitad. Increíble, ¿no? Pero, ¿y por qué crees que el autor quiso hacerlo? Hombre, sé que es un artista que quiere protestar por la locura del mundo del arte, los precios que tiene, y he leído que hubo un error y que él en realidad quería destruir toda la obra. ¿En serio? ¡Madre mía! Me imagino la cara del comprador. Noticia 2. Borja, ¿has visto lo que le han pagado a Jeff Koons por una obra de arte? Es que estoy leyendo aquí una noticia sobre él y no me lo puedo creer. Pues no, la verdad es que no tengo ni idea de quién es. Pues es posiblemente uno de los artistas vivos más ricos del planeta. Mira estas fotos de sus obras. Su famoso conejo y sus perros que parecen globos. A mí me parecen muy divertidas. ¡Qué gracia, sí! Ni idea, no sabía nada de él. Aunque, ahora que lo dices, me suena que es el autor del perro con flores de la entrada del Museo Guggenheim de Bilbao. Sí, claro, va a ser él, pero no he visto nada más suyo. ¿Y esta escultura del ramo de flores? Está en París y ha sido un regalo de Estados Unidos después de los atentados. Fíjate, la mano evoca a la de la Estatua de la Libertad en Nueva York. ¿Sabías que fue un regalo de Francia a los americanos? Anda, no lo sabía. ¡Qué interesante! Mira, Fernando, en esta revista viene un reportaje muy interesante sobre curiosidades de la naturaleza. Tú que estudias biología, a ver si sabes responder a estas preguntas. Uy, a ver. La primera pregunta. ¿Sabes de dónde procede la mayoría del oxígeno que se genera en la Tierra? Pues de la selva. ¿Seguro que es la selva? Claro que sí. Es por la cantidad de vegetación que hay en esos lugares. Pues no. En el artículo pone que los ecosistemas terrestres como selvas y bosques solo producen el 28% del total del oxígeno que se produce en la Tierra. Y según diversos estudios, al menos el 70% es producido por plantas marinas, como los corales. ¿De verdad, Marta? ¡Qué fuerte! A ver, otra. ¿Cuál crees que es el animal más resistente del planeta? Podría ser el elefante, porque es uno de los animales más pesados. O quizá el caballo. No lo sé. Ni elefantes ni caballos. Hay que tener en cuenta que para resistir, lo esencial es el agua. Ah, entonces los camellos. Eso es. Los camellos pueden estar hasta 17 días sin beber agua. Sí, es increíble. ¿Y sabes cuáles son los únicos mamíferos que no tienen cuerdas vocales? Déjame pensar. Deben ser los koalas, ¿no? No, no son los koalas, sino las jirafas. ¿Las jirafas? Sí, son totalmente mudas. Pues eso no lo sabía. ¡Qué curioso! Sí, pues verás la siguiente. ¿Sabes cuál es el material natural más duro de la Tierra? El material natural más duro, pues, ¿puede ser el diamante? ¿Estás seguro de que son los diamantes? No, espera. Ya sé. Es la tela de araña, lo leí una vez en algún sitio. Pues hasta hace poco sí se pensaba que era la tela de araña. Pero unos estudios recientes han encontrado otro material más duro todavía. Los dientes de lapa. ¿Los dientes de qué? ¡De lapa! Esos pequeños moluscos que viven en las rocas del mar. ¿Nunca has intentado coger alguna? Es imposible quitarlas de las rocas. Pues por lo visto, el material del que están hechos es increíblemente fuerte. De hecho, están pensando en usarlo para la construcción de aviones, coches y barcos. Impresionante. Sí que lo es. Bueno, y la última. ¿Dónde se encuentran las montañas más antiguas del mundo? Pues seguro que en Asia. Puede ser el Everest en la frontera de Nepal y la India. El Everest está en la frontera de Nepal y China. ¿Qué va? No está en China. ¡Que sí está en China! ¿Lo vemos en un mapa? Bueno, no es necesario, te creo. Entonces, ¿es el Everest? No, están en Europa, en las tierras altas de Escocia. Uy, ni idea. A ver.
¿Sabes de dónde procede la mayoría del oxígeno que se genera en la Tierra? Pues de la selva. ¿Seguro que es la selva? Claro que sí. ¿Sabes cuáles son los únicos mamíferos que no tienen cuerdas vocales? Déjame pensar. Deben ser los koalas, ¿no? No, no son los koalas, sino las jirafas. ¿Sabes cuál es el material natural más duro de la Tierra? El material natural más duro, pues puede ser el diamante. ¿Estás seguro de que son los diamantes? Puede ser el Everest en la frontera de Nepal y la India. El Everest está en la frontera de Nepal y China. ¿Qué va? No está en China. ¡Que sí está en China! Susana, ¿te he contado lo que me pasó una vez en Nueva York? No, cuéntame, ¿qué te pasó? Pues resulta que estaba en el Museo Guggenheim viendo una exposición, y un chico no paraba de mirarme. ¿Y qué hiciste? Yo no hice nada, pero él se acercó a mí y me preguntó en español si yo tenía un hermano en Sevilla que se llamaba Antonio. Anda, no me digas. Sí, el caso es que era un compañero suyo que estaba de viaje de trabajo. Y al final quedamos para cenar y lo pasamos genial. ¿A qué es increíble? Sí, cierto, qué casualidad. Vamos a ver. ¿Qué quieres saber sobre su futuro? Pues todo. Bueno, primero quiero saber si conseguiré un ascenso en mi empresa. Un ascenso. Un ascenso. No, no lo veo. Pero sí veo luces. Fotógrafos. Sí, usted se hará muy famoso. ¿Famoso? ¿Yo? Sí, muy famoso. Como un actor de Hollywood. ¡Oh, actor! Y se comprará una mansión en Miami. ¿De verdad? Sí. Además, veo que se casará con una mujer muy importante. ¿Ah, sí? ¿Con quién? ¿Con quién? Pues no sé, hombre, pero alguien del mundo de la política. Una presidenta de un país o algo así. ¿En serio? Sí, y tendrán 3 hijos. ¿3? Sí, trillizos, los 3 igualitos. Se ve muy claro en la bola. Bueno, si usted lo dice, entonces seré muy feliz. Sí, mucho. Pero se quedará usted calvo. ¿Cómo? Sí, calvo como mi bola de cristal. Ni un pelo. No sé. En mi familia no hay calvos. Pues usted será el primero. Bueno, pues muchas gracias. Espere, veo algo más. Sí, veo un viaje. Un viaje muy largo. Ah, me encanta viajar. Bueno, es un viaje sin retorno. Parece que dejará todo para retirarse a un templo en Nepal. ¿Pero qué dice? Sí. En fin, eso es todo. Ya no veo nada más. ¿Está segura? Segurísima. La bola nunca falla.